Consultor Go Labs. Les agradezco a todos nuevamente por haberse reunido el día de hoy a este episodio número 9. Increíblemente llegamos al episodio número 9 de estos 10 episodios de la temporada de seguridad para la cadena de suministros en la que estamos nosotros en este momento. Así que felicitaciones a todos por seguir firmes y seguir apoyándonos en todos estos procesos que estamos haciendo. Como les decía, mi nombre es Leonardo Garcés, soy el CEO Founder de Consultor Go, de una estrategia Consultor Go Labs, quienes en este momento estamos desarrollando toda una estructura para generarles conocimiento a ustedes y poderlos llevar pues a todo lado las 24 horas del día de ser posible, ¿listo? Entonces nada, les agradecemos muchísimo por estar aquí, por haber validado digamos que la cita que les trajimos el día de hoy. Y pues nada, para las personas que son nuevas el día de hoy, que nos están viendo, que nos van a ver luego en redes sociales, recuerden que esto es un programa que hacemos cada 8 días, los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, donde traemos unos invitados especiales. Ellos nos donan a nosotros 20 o 15 minutos de sus conocimientos para enseñarnos algo. ¿Para quiénes? Para los que nos dedicamos a todo el tema de la gestión de riesgos, la gestión organizacional, la estrategia, la innovación, la tecnología para la cadena de suministros y para la cadena de servicios de las organizaciones. Entonces, en este momento estamos en la temporada de la seguridad para la cadena de suministros, donde ya vimos 8 episodios bastante interesantes, en donde conocimos de muchos temas que nos pueden aportar a nosotros como gerentes de seguridad, como profesionales en gestión de riesgos, como administradores de sistemas de gestión, porque aquí hemos tocado otras normas y demás. Entonces, digamos que eso nos ha ayudado muchísimo a que podamos validar efectivamente todo lo que estamos haciendo en este momento. La temporada número 2 se nos viene muy interesante. Hemos visto las encuestas que nosotros les estamos mandando a través del programa para que ustedes nos digan qué otros temas vamos a, o ustedes sugieren que veamos, qué otras estrategias, qué otro tipo de cosas de pronto podemos empezar a validar dentro de la organización para que nos ayude muchísimo. Y de todo eso vamos a construir una segunda temporada muy interesante, muy interesante. Antes de que le dé cabida al invitado que viene el día de hoy, les quiero decir, de hoy en 8 días se nos viene el último episodio, el capítulo 10, donde les quiero pedir que por favor inviten a todas las personas que puedan, a todas las personas que ustedes quieran, para que por favor vengan, díganles que nos sigan en redes sociales. Yo casi nunca pido que nos sigan en redes sociales, pero entren a YouTube, busquen Consultor Go Labs y entren y ojalá puedan ver todos los capítulos anteriores. De hoy en 8 hay una sorpresa muy chévere, porque les voy a traer y exclusivamente yo soy la persona que les va a maquetar absolutamente todo ese resumen que vimos frente a la seguridad de la cadena de suministros, extrayendo todo lo que los invitados nos dieron y todas las estrategias que nos sugirieron para que nosotros podamos estructurarlo y desarrollarlo dentro de la organización. Así que el capítulo que se viene, el último capítulo, va a estar increíble, va a estar muy bueno, porque ahí resumimos todo lo que pasó durante todo el capítulo de la temporada, pero al final del día también les voy a contar qué se nos viene para la siguiente temporada dentro de Consultor Go Labs. ¿Listo? Muy bien, muchachos, entonces nada, vamos a empezar a validar, bueno, qué es todo este tema y en dónde estamos cayendo hoy, porque hoy hablamos puntualmente de la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, pero sobre todo porque hoy quiero que empecemos a hablar, alguien me lo preguntaba por ahí, hoy qué temas vamos a tratar. Hoy vamos a tratar la estructura de la cadena de suministros. Y desde la estructura de la cadena de suministros, hoy quiero que lo veamos desde la óptica del comercio internacional, desde la óptica de cómo nosotros entendemos los Incoterms, desde cómo nosotros entendemos el tema de la cadena de suministros, pero recuerden que el caso de estudio que tenemos ahorita, ¿cuál es? El caso de estudio es el transporte y logística de la vacuna del COVID-19, que creo que hemos aprendido un montón porque lo tomamos como caso de estudio y efectivamente nos sirvió a todos para poderlo validar. Así que le doy una cordial bienvenida a un colega. Ojalá, Iván, bienvenido, puedas poner tu cámara, sería maravilloso. Iván, ¿cómo estás? Hey, hola, colega. hola, muy buenas tardes. En este caso, darle gracias a Leonardo por su participación.
Es un tiempo muy cortico, esperemos poderlo aprovechar porque es un tema amplio y que en este caso ha generado mucho impacto en la cadena de suministro. Gracias, Actualmente soy especialista en gestión logística internacional, como profesión base en comercio exterior y con un MBA. Entonces vamos acá a presentar porque a mí me gusta de una vez aprovechar el tiempo. Bien, Iván, antes de que arranques, tranquilo, muchas Sí, gracias. Iván, de verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para todos los colegas, yo siempre trato de presentar un poquitico al colega que viene, pero no desde el ámbito de todos sus títulos académicos, porque sé que tienen un montón, pero sí desde donde nos conocimos, fuimos colegas en una universidad, hemos participado en varios eventos, somos colegas a nivel deportivo. Hacemos bastante deporte los dos cuando tenemos la oportunidad, somos apasionados al fútbol, entonces hacemos varias cosas ahí, entonces para que ustedes vean que lo que nos rodea a nosotros son profesionales que quieren aportarle a esto y que realmente están dispuestos a decir, venga, vamos a validar algo para que a las personas, a los profesionales que estamos acá, pues nos sirva muchísimo y que efectivamente, como lo cita nuestro credo y es, podamos potenciar nuestros conocimientos en la organización. Así que Iván, te doy las gracias por estar acá. Tranquilo, hoy tienes una ventaja y que puedes demorarte hasta 20 minutos si quieres, no hay problema, porque sé que tu tema es muy chévere. Así que ok. el micrófono es todo tuyo y la pantalla en este momento ya la estás proyectando. Dale, Iván, con toda. Gracias. Ok, ¿me confirman si están viendo la diapositiva, por favor? Sí, señor, la estamos viendo perfectamente, Iván. Dale, Ok, cualquier cosita, mire, me interrumpen. En este caso no lo estoy viendo por estar compartiendo la pantalla. dale. Yo Como soy, les yo soy, estaba yo diciendo, soy aquí tú tras bambalinas, así que no problema. Yo te aviso cualquier cosa. ok, bienvenidos. Pues ya muchos de pronto tendrán la base de los Incoters 2020 y su impacto que ha tenido obviamente en el proceso de readaptación tras la pandemia que hemos estado viviendo. Y obviamente los Incoters empezaron una versión nueva en el 2020. En la versión última entra en vigor una serie de normas y cambios que son modificadas cada 10 años. Por lo general, los cambios importantes en los Incoters se debatió mucho y se peleó mucho sobre eliminar el término SWORD o el DDP, que es el Deliberate Duty Pay, por toda la responsabilidad de extremo a extremo que ocasionaban. Y en este caso, en este momento, siguen en pie, ya que se decidió que algunos de los empresarios todavía lo usaban. Un escort, que es una venta en fábrica, le llamo yo, realmente es una venta local, que muchos empresarios a veces dicen, yo exporto, pero ¿en qué término? En escort, ¿no? Es una venta local donde casi el importador se vuelve el mismo exportador. Y un DDP que, por ejemplo, si yo voy a nacionalizar una mercancía en Rusia, pues primero la barrera idiomática, todo el tema de impuestos, nacionalización, aranceles, impuestos locales, no los conozco, entonces no me comprometo a ello, ¿no? Por eso también algunos de esos términos quedaron exclusivos para transporte marítimo, como el FAS, que es el Free Alongside Ship, el Free On Board, el COTS Insurance and Freight y el CFR. Eso no ha cambiado. Y en este caso se adjunta un proceso operacional para adherirlos al multimodalismo. Cuando hablamos del multimodalismo, miramos en este caso, más que todo cuando las mercancías se transportan en contenedor, vienen en un buque y pasan a otro medio de transporte, en este caso vía aérea, férrea o terrestre en este caso, ¿sí? Por ende, este multimodalismo ha conllevado a que los Incoters muchas veces se maltraten o muchas veces no se usen de forma adecuada, ¿no? Además, en este caso, las recogidas, descargues, embarques de las mercancías ha sido una pelea muy pequeñita, yo digo con los clientes en el sentido de quién asume dicho costo, ¿no? Actualmente trabajábamos hace 20 años, trabajábamos con los 4 grupos de las 4 letras, las E, las F, las C y las D, en este caso en todos los 3 eslabones de la cadena de suministro, que son punto de origen, tránsito internacional y el destino
o el país importador en este caso. Ahora se sugiere utilizar en el siguiente orden los 5 TERS. Para cualquier modo de transporte tenemos el SBOR, el Free Carrier, el CPT, el CIP, el DAP, y démosle la bienvenida al nuevo Incoterms, que en este caso viene siendo el DPU, para, en este caso, generar unos procesos de reemplazo del antiguo Incoterms, el Delivered at Terminal, que en este caso, ya más adelante les voy a explicar por qué desapareció. Esta entregada en un lugar con descarga, en su traducción, conllevó a que se asumieran esos costos de descargue de las mismas mercancías. Y hoy en día hemos tenido en cuenta los procesos de manipulación dentro de la cadena de suministro y teniendo en cuenta la manipulación, que bien saben ustedes, las vacunas necesitan una cadena en frío durante toda la cadena de suministro. Muchas veces no se puede llegar a una responsabilidad únicamente en un punto sin generar los descargos, esperando que alguien realmente las realice, porque próximamente vamos a encontrarnos a gremios privados o empresas privadas realizando estos procesos de importación, y es donde deben asumir realmente un Incoterms que conlleven a la seguridad de la cadena de suministro y sobre todo de la cadena en frío para sus instalaciones y poder llegar a buen término de aplicación efectiva de las mismas. ¿Cuántas se han perdido ahorita? Es lo que yo he estado así más pendiente del televisor, de obviamente del daño de las vacunas por la mala manipulación y en efectivo el desecho. Han sido miles de vacunas que se han perdido, en este caso por desconocimiento mismo. ¿Por qué? Porque DHL, quien trae, en este caso, y otros, digamos, medios de transporte muy importantes como FedEx, o en este caso UPS, simplemente se comprometen a entregar DPU, en este caso Aeropuerto El Dorado, y ahí no se responsabiliza más ellos. ¿Quién asume esa cadena de suministro de esas vacunas en ese momento? A mí me dio mucha alegría cuando vi el primer main deck o el primer contenedor ULD que llegó, y ustedes vieron ahí pues toda la ceremonia de entregar las vacunas. Hasta ahí llega la responsabilidad y yo decía, ¿quién asume realmente de ahí en adelante la logística? Bueno, gracias a Dios, pues, en este caso, Intertrading, Zona Franca, pues, asumió esa responsabilidad para poderlas llegar a un punto final de destino una vez nacionalizada y haciéndose el levante a las mismas vacunas, y en este caso, Bogotá. Ahora, mira esta distribución capilar. ¿Para dónde se van todas las vacunas? A los diferentes municipios. Ahí donde ustedes vieron que se perdió la cadena en frío de las mismas vacunas para el departamento del Tolima, otras para otros sectores. Entonces, ahí falló. Entonces, ese eslabón venía muy bien. Y en un momento de ruptura, ¡pum!, pueden perderse en este caso todas las intenciones de hacer una buena entrega. Por eso nosotros a veces recomendamos trabajar bajo un término DDP. ¿Qué es DDP? Es el último eslabón del Incoterms de la cadena de suministro. ¿Qué traduce? Entregada con derechos pagos. Significa que una persona sin tanta intermediación y manipulación de la cadena de suministro puede responsabilizarse de una buena entrega y de una buena logística. Tranquilos que en Colombia no es el único lugar donde ha pasado esto. Esto inclusive afectó a los grandes. Estados Unidos también tuvo problemas con la distribución interna. A eso también súmenle los saqueos, los robos, los cambios de temperatura, que en este caso implican un mayor control en las cabinas internas de los aviones, porque bien recuerdan ustedes que esto únicamente se puede transportar vía aérea. Vía aérea, en estos Incoterms que acabo de mencionar, para ese transporte de vacunas, y sobre todo deben ir acompañada bajo el mecanismo del tratamiento de mercancías peligrosas, no porque vayan a, obviamente, a reaccionar bajo inflamabilidad o en este caso alguna reacción química, sino sobre todo en el proceso de manejo de mercancías peligrosas para desechos
tóxicos si se llegan a romper estas vacunas al interior de una aeronave y puedan ocasionar pues obviamente contaminación. Para el transporte marítimo pues no voy a entrar mucho en el tema porque en este caso siguen siendo los mismos FAS, FOB, CFR y CIF. Se quiere implementar este transporte marítimo, digamos, a futuro, digamos, para estas vacunas, de aquellas que no necesitan, digamos, un ciclo de vida corto en el proceso de producción, la entrega y aplicación de la misma vacuna. Y también una de las vacunas que no necesita la cadena en frío, en este caso es la rusa, ¿no? ¿Por qué se eliminó el Incoterm DAT? DAT traduce Delivered at Terminal, que es entregada en un terminal, por diversas razones, por nivel de adaptación de la palabra terminal. ¿Por qué? Porque en este caso, en algunos países, el DAT o el Delivered at Terminal obligan al exportador a hacer toda la logística hasta el país del comprador, dejando los bienes en una terminal o puerto. La pregunta es, ¿en qué terminal? Si yo te digo, en este caso acá en Bogotá, llévame a la terminal, normalmente acá tenemos la connotación del terminal de transporte terrestre, ¿sí? Pero en otros países pueden ser una terminal, en este caso de otro sistema de almacenamiento, de ubicajes de otros tipos de mercancías. ¿Qué definimos como terminal? Esa es la palabra. Se descarga la mercancía, ahí el problema. En este caso, de entregada en un terminal, porque ese costo de la grúa portuaria o ese costo de los equipos de manipulación en el aeropuerto, pues obviamente tiene que pagarse, pero ¿quién los va a asumir? Esto cambia, ahora se utilizará el Incoterm DPU, por eso la U en su traducción de descarga reemplaza el DAT porque nadie sabía si se descargaba o no la misma mercancía. Por eso, mercancía entregada, descargada en un lugar acordado. Este cambio se hizo debido a que las aduanas son muy diferentes y la palabra terminal contenida en el DAT era muy imprecisa. Así de sencillo. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta hasta el momento. Dale, Iván, vamos bien, vamos bien. Ya Ok, a todos los que quieran, tengan preguntas, quieran validar algo más, porfa, el chat o en cualquier momento pueden ahí pedirnos la palabra, pueden levantar la mano y con mucho gusto les ayudamos. Dale, Iván, está súper interesante, dale. ok, entonces miren que de pronto yo hago estas preguntas porque los Incoterms a veces en cualquier campo de ingeniería industrial, de negocios internacionales, de administración de empresas, de economía, muchas veces tenemos esas confusiones o para algunos de los que están presentes, ahorita los están conociendo. Entonces, si hay alguna duda, con gusto me la hacen saber y yo les respondo. Este DTU tiene unas responsabilidades. Quiero enfatizar sobre este nuevo enfoque, ya que sustituyó al DAT y tiene, en este caso, las siguientes obligaciones para el exportador, para usted, o en este caso, una persona que nos esté enviando mercancías desde el exterior. Uno, embalar y transportar la mercancía hasta el puerto o terminal de cruce, haciendo todos los trámites de la exportación. Y acá hay un problema grande con el caso de las vacunas, que en este caso hablamos de los grandes productores, Pfizer, AstraZeneca, entre otras, que en este caso ellos saben que si no embalan la mercancía dentro de la cadena en frío y lo que exigen, lo que son los dangerous goods o las mercancías peligrosas, que tienen tres tipos de empaques y embalajes. Uno, el embalaje primario, viene siendo el frasquito de plástico, de vidrio, perdón, de la vacuna. El embalaje secundario viene siendo la pajilla que llamamos, en el cual se introduce la vacuna o las cantidades de vacunas en el cual van, o a veces es la cava que reemplaza la pajilla. Y el tercer embalaje ya viene siendo el main deck o la unidad ULD o el contenedor aéreo, para que me lo entiendan un poco mejor, para poder realizar ese alistamiento y despacho.
Donde llegue a pasar algo, digamos que se reventaron ciertas vacunas que hasta el momento no han habido, porque esas empresas y DHL son espectacularmente precisos en su logística, viene el tema del seguro, porque esas vacunas vienen bajo una póliza de seguro y el seguro hoy en día, tanto para las mercancías normales, están implementando nuevos sistemas de pólizas para el tema de bioseguridad. Entonces, pues bueno, a ciencia cierta no se ha descubierto de que si de pronto venga un cargamento, un contenedor con zapatos de China, que pues en eso creíamos en un inicio que venían contaminados. O sea, a este momento no hay certeza alguna, pero sí hay que mirar que en este caso los embalajes juegan un papel importante dentro de la cadena de suministro para las mismas vacunas, ¿sí? Cruzar la mercancía o transportarla hasta el país de destino es una de las obligaciones de los productores de estas vacunas en Europa, Estados Unidos y China y Rusia. Avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado para poder generar un proceso que se llama endoso, un endoso aduanero para que un agente de aduanas acá se encargue de recepcionar esas mercancías o esas vacunas, como lo hizo Intertrading Zona Franca y otros operadores logísticos a que haya lugar. No me gusta hablar mal del Estado, pero créanme que si el Estado maneja ese tipo de logística, de el proceso de nacionalización. ¿Por qué? Porque el Estado, bajo el nuevo decreto 1165, puede ser declarante propio de estas importaciones. Obviamente el Estado se sale de estas responsabilidades y contrata este tipo de empresas que tienen obviamente un mayor recorrido y una mayor experiencia. Pueden ser en terminal, en puerto, en una bodega u otro lugar convenido, siempre y cuando tengan las características del manejo de la cadena en frío o de toda la cadena, en este caso, de manipulación a que haya lugar, ¿no? Mientras que las obligaciones para el importador son, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de las vacunas colombianas, el importador es Colombia. Debemos apoyar al exportador, quien, en este caso, sea Pfizer o sea AstraZeneca o sea la otra vacuna, con todos los documentos e información para hacer el trámite. No sé si ustedes escucharon sobre el levante inmediato de las vacunas y los vistos buenos del INVIMA. Donde esto hubiese sido una importación normal, créame que el INVIMA demora esas vacunas por ahí 2 o 3 semanas. Entonces, ahí, por eso, se llama esto una nacionalización anticipada o un levante anticipado, donde desde el exterior Pfizer y AstraZeneca y las otras enviaron al INVIMA toda su ficha técnica y componentes para, pues obviamente, realizar las pruebas respectivas y así darle visto bueno de entrada a las mismas vacunas. Estos trámites, para redondearle más o menos en Colombia, con el INVIMA o el ICA, es lo que retrasa muchas veces el proceso logístico en Colombia. Por eso nosotros estamos en el Doing Business, en el ranking de competitividad, en el puesto casi 36. Entonces, en este caso, Colombia debe mejorar mucho su logística, teniendo en cuenta los tiempos de desaduanamiento y las logísticas acordes e infraestructuras para poder movilizar las cargas. Panamá puede nacionalizar contenedores en términos de 7 a 12 horas, mientras acá estamos entre las 24 y las 48 horas. ¿Eso qué implica? Que pues pagarán bodegaje y demás. ¿Qué tan chévere sería que el resto de cargas, aparte de las vacunas, estuviera en todo ese proceso logístico y estuviese moviendo a un mayor dinamismo la cadena de suministro de materias primas, insumos y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una urgencia, es una necesidad mundial y es un afán, obviamente, de tener estas vacunas lo más pronto posible, ¿no? Recibir la mercancía en el punto convenido para hacer los trámites aduanales correspondientes. Acá también ayudó la DIAN. La DIAN es un colaborador siempre y cuando usted le trabaje bien y le esté haciendo los documentos a tiempo y tengan los valores, los impuestos establecidos y demás, ¿no? Obviamente la vacuna por parte del gobierno la desinhibió del pago
de aranceles se iba por realmente considerarse como bien de la humanidad. Bueno, acá tenemos un grafiquito más o menos de lo que ustedes bien saben. El SWOT, muy rápidamente, ustedes saben que son todos los procesos que se dan en fábrica, ahí no hay ninguna responsabilidad de aduanas. El FCA es un Free Carrier Aid, en este caso se da únicamente para lo que es la vía aérea. Entregamos, obviamente, al primer transportista designado en el aeropuerto. El FAS y el FOB para vía marítima. El FAS va al piso, acá, libre al costado del buque, y el FOB va libre a bordo. ¿Cuál es la diferencia en costos? El costo de la grúa portuaria, así de simple, ¿no? El CFR y el CIF, en este caso, son para vía marítima. Estos van dentro del tránsito internacional de las mercancías, van de puerto a puerto. El CPT y el CIP son paralelos, pero opera para la vía aérea. También van de aeropuerto a aeropuerto. Y acá lo que incluye principalmente es el pago del flete internacional y la del seguro internacional. Todo lo que tenga la letra I significa un Incoterms que viene con seguro internacional, en su traducción que es Insurance. El DAP, el DPU, el nuevo que acabo de hablar, todos se dan en el proceso del país importador en destino, y acá podía Colombia negociar las vacunas según la conveniencia. Entonces, muchas de las vacunas se negociaron en términos de DP, obviamente generando un proceso de levante y nacionalización de las mercancías de forma inmediata. Pueda que la negociación se haya hecho Pfizer Estados Unidos, Pfizer Colombia, pero obviamente Pfizer tiene sus agentes intermediarios logísticos para hacer todos los procesos, no sean de vacunas, sino de otros medicamentos y obviamente productos de la línea sanitaria y médica. En los Incoterms, en este caso, hay unas obligaciones de seguridad y pesaje. También influye mucho sobre lo que ha pasado en la cadena de suministro con los robos, con también las alarmas terroristas y sobre todo bioterroristas. No sé si ustedes recuerdan el caso del Antras que hubo hace muchos años en Estados Unidos, y por eso se crearon programas como el CityPack, que pues ustedes ya lo conocen o algunos de ustedes ya lo han trabajado, y después también de lo que sucedió con las Torres Gemelas en ese septiembre negro. Y son mecanismos que son obligatorios para un programa de exportación hacia Estados Unidos, que pusieron un pie en la seguridad de toda la cadena suministro. Por eso el exportador e importador tienen que informar de todos los procedimientos y problemas de seguridad que podrían haber en la cadena misma de suministro. Y era el temor con las vacunas, de pronto, que no se habían probado, de pronto, el viajar a ciertas latitudes o pies o alturas y fuesen a perder su consistencia. Aparte de todos los estudios que hicieron de la vacuna, que pues en eso sí se lo dejamos a los científicos, había que mirar la reacción de la vacuna, en este caso, en el traslado. Por ejemplo, de pasar de 40 grados, por ejemplo, en un estado de Houston, Texas, a pasar acá, no sé a qué clima estamos hoy, porque yo sé que está haciendo frío, digamos a una temperatura de 6, 8 grados centígrados, a ver qué reacción iba a tener de pronto esa vacuna en esos procesos. Por eso, tan insistente la cuestión de los congeladores que se iban a mandar a cada ciudad y de la cadena de frío que se mantuviera a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Por ejemplo, también si se deben de cumplir con una revisión del contenedor, de los MEINDEC, de los ULD, de las vacunas, bueno, ya temas de filtraciones, de traspaso de la luz, de todo lo que pueda implicar un daño a las mismas vacunas, ¿no? Es importante también informarlo, es una nueva responsabilidad que determinan los Incoterms. El tema de repesaje, también hay un convenio SOLAS,
por la Organización Marítima Internacional, que dice que el exportador es responsable de comunicar la masa bruta verificada de los contenedores. Pues las vacunas, como no vienen a granel, vienen individualizadas, pero en este caso los líquidos a granel, los sólidos a granel, muchas veces tienden en la cadena de distribución a tener mermas y desperdicios durante toda la cadena. Entonces ahí, en este caso, hay una obligación en los 5TER para poder registrar la masa bruta en el transporte internacional y a su llegada de las mercancías. Cambios en los seguros, sí, han habido cambios en los seguros por el COVID. Hoy en día, retrasos, demoras, pérdidas de negocios. Entonces, también en el tránsito internacional, a los 5TER CIF, en CIP, hay 3 cláusulas de seguros del Instituto Carlos Klaus, que son la cláusula A, que tienen una mayor cobertura, una cláusula B y una cláusula C de menor cobertura. Entonces, muchas veces en el transporte aéreo, el cliente pues escogía el seguro de acuerdo a su gusto, pero ahorita hay que mirar, con el tema de las vacunas se exige una cláusula de mayor cobertura de impacto ante, bueno, mermas, desperdicios, daños, robos, presión, todo lo que puede implicar los daños al interior de la misma aeronave, ¿no? Accidente, avería gruesa, avería particular, pueda que se dañe un lote de vacunas, pueda que se dañe el total de las vacunas, pero gracias a Dios pues eso no ha sucedido, porque yo creo que el gobierno estaba filmando los aviones desde que salieron de Estados Unidos hasta que llegaron acá en Colombia y no puedan cometer ningún error en este caso. Pero igual, el tema de los seguros, inclusive para otras mercancías, se va a exigir un poco más de responsabilidad por parte de los transportadores. Bueno, para terminar, el impacto de la pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países acá en la región. Las causas fue que esto pues se propagó muy rápido. Este COVID pues en este caso llegó muy rápido a Latinoamérica. Esto conllevó a la parálisis de actividades productivas, primero en Asia. Ustedes saben que es uno de los mayores productores de insumos y materias primas. Posteriormente a Europa, después pasó a Estados Unidos y así nos llegó a nosotros o al resto del mundo. Otra causa que delimitó la cadena de suministro son los cierres generalizados de fronteras y un stop parcial del transporte interno. Aunque acá nuestros transportadores siguieron la mecánica de la cadena de suministro y gracias a Dios pues tuvimos papel higiénico todo el tiempo, tuvimos alimentos, tuvimos todas las necesidades básicas, ¿no? ¿Qué consecuencias? Ya sabemos todo esto. Sabemos que mucho desempleo, se redujo la demanda de bienes y servicios, hubo una caída casi del 17% del comercio mundial entre ese triángulo de oro, que es Europa, Asia y Estados Unidos. Por ende, se redujo el PIB desastroso a finales del año 2020, a diciembre, pues muchos índices no llegaron ni al 2%. Vienen reformas tributarias y carga de impuestos. Eso va a ser una de las consecuencias que todos los países van a tener que generar. Afectación de las exportaciones de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Es ese triángulo de oro que yo llamo el comercio internacional y sobre todo de toda la cadena de suministro para Latinoamérica. América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada. Van a haber cambios en las pólizas de los seguros. Las aseguradoras ya están adaptando. Bueno, yo no quiero llegar a ser pesimista, pero esta tercera ola que llaman ya cerró algunos mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía previsto la importación de materias primas e insumos para marzo a abril y vuelven y cierren las fronteras y cierren los puertos,
Entonces, ¿quién responde? Entonces yo aseguré la mercancía, pero las aseguradoras se pegaron mucho en la letra pequeñita, donde prácticamente ellos dicen que pues sí, se cubren huelgas, terrorismos, fenómenos políticos, sociales, económicos, pero en ningún momento establece causas de fuerza mayor por pandemia y demás. Entonces, eso también se va a reformar mucho, ¿no? Falta de suministros y producción en la elaboración de vacunas. Desde el tarrito, ¿quién fabrica el tarrito de vidrio? La tapita, desde la etiqueta, desde la caja de cartón. Imagínense, son millones y millones de vacunas que se están produciendo y eso prácticamente se sabía que iba a pasar. Por ende, los gobiernos, yo sí veía que nuestro presidente decía, van a llegar las 20 y pico millones de vacunas. Y no, eso es imposible, porque es que Colombia no es el único que está comprando. Entonces hay que mirar que el que mayor fabrican estos envases o embalajes y etiquetas y tapitas son los mercados asiáticos y el mismo Estados Unidos, ¿no? Y eso puede generar una crisis de desabastecimiento en el vidrio, que estamos hablando de un embalaje esencial para la vacuna, que es el vidrio, por su concentración y consistencia, ¿no? Cambios en las tendencias de consumo, sí, en este caso en la cadena de suministro, pues estamos ya, como quien dice, aprendiendo a consumir lo que necesitamos. Factores de lujo o de algunos productos que no necesitábamos, pues la gente los está dejando de comprar, ¿sí? ¿Y para dónde va la reactivación? Que es el panorama como que, digamos, tenemos de esperanza, ¿no? Desafortunadamente, sí, le echamos la culpa a los chinos de esta pandemia, pero el mundo depende de China, y así no lo quiere Estados Unidos, depende de China, toda la cadena de suministro, Europa depende de China, y obviamente muchas multinacionales también. China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su economía relativamente rápido. Es lo que yo decía. Tercera ola en Latinoamérica y Europa, y los chinos ahorita no hay, es la pregunta, ¿no? En los gobiernos, préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿no? Así vayamos a quedar endeudados y lo vamos a estar. Todas las economías, esto pues, si se destina en buena proporción los recursos, pues puede reactivar un poquito más la economía, ¿no? Otro tema son las revaluaciones de las tasas de cambio. Va a favorecer las materias primas importadas dentro de la cadena de suministro. Bueno, ayer estaba a 3.500 el dólar, hoy subió a 3.600. Si esperamos que baje de pronto con esa reactivación económica, habría que importar. El tema de la integración regional debe desempeñar un papel clave en las estrategias de salida de la crisis acá en América Latina y el Caribe, pero es difícil porque a pesar de que hubo pandemia, los países se siguieron peleando, ¿no? Hay dos bandas acá, ¿no? El tema de los partidos de izquierda y los partidos de derecha, hablando de países de la región nuestra, nuestros vecinos, ¿no? Colombia está solo, por ahí va en su cadena de suministro con Perú y con Ecuador de pronto, pero lo que es Bolivia y pues Venezuela ya no hace parte de la Comunidad Andina de Naciones, pero ahorita está pidiendo mayor acceso y ayuda al Mercosur, entonces es un tema que la región está dividida, ¿no? También ayuda para las negociaciones multilaterales, la negociación en bloque es buena con la Unión Europea, y también potenciar el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Queramos o no querramos, nos toca ayudarnos con los coreanos, con los chinos, con todo el continente asiático. Así, obviamente, la cadena de suministro, pues, para las industrias tendrían un papel, pues, un poco más de ayuda y favorable, ¿no?
Para avanzar en la integración regional, la infraestructura y la logística deben formar parte de los paquetes de medidas de recuperación económica. Eso es importante. Una mayor participación directa en el Producto Interno Bruto y el empleo son importantísimos para la producción de todos los bienes y servicios, el suministro de alimentos y servicios esenciales y la competitividad internacional del comercio. Esto, pues en este caso, dinamiza también a que haya más producción en el tema de las vacunas, que en este caso el ingreso o índice de aplicación a nivel de cada país, pues en este caso tenga un mayor despliegue y pues esperemos que a finales de 2021 tengamos pues por lo menos un 70% de aliento y esperanzas. Bueno, Leo, entonces no sé, los escucho, pregunto. Hay mucho más de donde cortar, hay mucho más tema. Claro que sí, profe, hay mucha información que nosotros literalmente, los profesionales que desde muchas ópticas analizamos la cadena de suministros. Profe, una presentación magistral, o sea, yo estaba seguro que íbamos a quedar todos así, mejor dicho, súper atentos al tema y el tiempo estuvo muy interesante. Porfa, si hay preguntas, señores, levanten la mano, vayan escribiéndonos. Profe, yo sí le tengo un par de preguntas bien interesantes. Claro. Bueno, la primera es, bueno, como tú sabes, digamos que toda la comunidad que está aquí reunida y como te digo, somos profesionales de muchas áreas que tenemos un interés particular por la cadena de suministro. Hay algunos que tenemos interés porque la cadena de suministro le podamos implementar factores de calidad, otros donde queremos implementarle factores de seguridad, utilizar programas de seguridad que lo que hagan es asegurar que los eslabones de la cadena de suministro sean seguros, más confiables. Hay profesionales que literalmente se dedican netamente a la eficiencia de la cadena de suministros, etcétera. Tú vas aquí a encontrar en esta comunidad profesionales de toda índole. Y mi pregunta va orientada a que precisamente, ¿por qué tú crees, y yo quisiera que nos lo dijeras en un minuto, ¿por qué tú crees que conocer sobre el contexto y sobre los términos de negociación son tan importantes para cualquiera de estos profesionales de los que yo te estoy hablando? ¿Por qué es tan importante? La importancia es la distribución de los costos y riesgos en la cadena de suministro. Eso lo resumo tal cual. ¿Por qué? En este caso, el Incoterms me coloca un punto de responsabilidad dentro de la cadena de suministro para decirle a mi cliente dónde quiere la carga y cómo obviamente voy a operar en este caso para poder lidiar con aduanas, puertos, transportes terrestres, aeropuertos, lo que son cuadrillas de estibadores, equipos de manipulación, permisos. Entonces, ustedes bien saben que acá en la cadena de suministro hay mucha intervención de terceros y de procesos que en este caso muchas veces nosotros no los contemplamos. Yo lo resumo así: para poder distribuir los costos y riesgos y responsabilizar a las partes en la cadena de suministro. Mira que conectándolo a lo que tú dices con respecto al tema de riesgos y responsabilidades, iba a mi siguiente pregunta. Y es, por ejemplo, entendiendo, digamos, que el rol que ocupamos muchos de nosotros cuando tenemos que direccionar la gestión de riesgos de una cadena de suministros y de pronto desde la óptica tuya, porque tú eres un estudioso y un analista bastante profundo de la cadena de suministros, de lo que tú conoces frente al tema de los términos de negociación, ¿cuál crees tú, cuál consideras tú que dentro de esos términos es el que más riesgos genera en una cadena de suministros, o cuál es tu opinión con respecto a eso? Los que mencioné al inicio, Leonardo, es muy obviamente riesgoso los dos extremos. Uno, el esword. El esword, en este caso, viene mi cliente del exterior, vendo en fábrica. ¿Cuál es mi responsabilidad? El empaque, el embalaje y los documentos soportes para la salida de la mercancía. De ahí en adelante, yo no sé qué pase con la mercancía. Entonces, por eso, pues obviamente, cuando usted hace una negociación, tiene que tener ese apoyo entre
el partner, el socio comercial para poder apoyar todo el proceso, ¿sí? Por ejemplo, yo no me arriesgaría a un manejo en Esbor porque yo soy el que conozco mi entorno acá en Colombia, conozco los transportadores, conozco las rutas, conozco los bodegajes. Sí. Y el otro Incoterms también riesgoso es el DDP, el último, lo que yo les decía al inicio. Si yo voy a exportar a Kazajistán, ¿conozco algo de Kazajistán? Entonces, todo eso prácticamente debo operar inclusive con un forwarder o un operador logístico que tenga ese manejo, mejor dicho, hasta en esos puntos tan extremos, que pues obviamente nos hace llegar el producto en buenas y óptimas condiciones, ¿no? Esos Sí. son los Incoterms. En Colombia, ¿cuáles son los que más se negocian? Es el FOB y el CIF. Free on board, yo me encargo de entregar la mercancía en puerto de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, y hasta ahí inclusive llega mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces un europeo o un gringo me dice, no, yo pago el flete acá desde Estados Unidos porque me sale más barato. Entonces, claro, tienes razón, y eso nos ayuda a la competitividad del producto, inclusive pues a la logística de entrada del producto a Estados Unidos. Iván, yo quiero preguntarte a ti, tú que has tenido la oportunidad de conocer varias aduanas de Latinoamérica, de conocer el nivel de eficiencia que tienen con respecto a las operaciones de comercio internacional, ¿tú por qué crees que en Latinoamérica tenemos tanto problema con un proceso de comercio internacional en términos de tiempos? Yo te quiero poner 3 escenarios y tú dime con cuál de pronto más puedes acercarte o qué otro tú consideras. Yo coloco 3 escenarios. Yo primero analizo el tema de la administración de la aduana, muchas veces porque es demasiado público y poco privada. Es como yo lo analizo. En términos de infraestructura, o en términos de tecnología? ¿Por qué crees que en Latinoamérica ocurre eso? Ok, primero, la administración pública sí tiene incidencia. En este caso, el nuevo decreto aduanero, el 1165-2019, obviamente hace ese cambio, esa reestructuración, y bien saben ustedes ahorita que hay convocatoria para la DIAN, para nuevos trabajos, porque en este caso los procesos se retrasaban por la misma poca eficiencia de los funcionarios y que obviamente acá estamos acostumbrados a interpretar la norma a nuestro antojo. Entonces, por cualquier motivo de la carga de una generar un proceso de aprehensión y decomiso y extralimitando las funciones del inspector aduanero. A eso súmele el proceso de corrupción interna que hay en la DIAN a nivel de puertos y aeropuertos, que eso pues influye mucho los retrasos en los procesos, ¿sí? Los desconocimientos también de las normas y los procesos aduaneros, eso también retrasa. En materia de la tercera que me dicen, tecnología, sí, nosotros tenemos un sistema MUISCA y siglo XXI, que en este caso, desde el año 2018 está mandado a recoger. Por ahí está la ineficiencia de la administración pública, donde aún no han migrado todos los datos del sistema MUISCA y siglo XXI al nuevo sistema operativo que adquirió la DIAN en estos casos. Entonces, la tecnología también en este caso ha implicado en que los puertos tengan una inversión tan alta en los mecanismos de gestión del riesgo. Uno, lo que son las inspecciones no intrusivas, que todos son los procesos de escáneres que tienen que adquirir los puertos y aeropuertos, que pues eso es mucha plata, el gobierno ha apoyado en eso, también con las administraciones locales, ¿no? En todo ese proceso ayudan a descongestionar un poco más los puertos y aeropuertos y ayudan al just in time, a la agilización de los procesos. Y la segunda, en este caso, con respecto a, ¿me recuerda, Leonardo, cuál fue la segunda? La primera fue administración pública, la tercera tecnología y la segunda sobre el otro panorama. La infraestructura. La infraestructura. La infraestructura no tanto porque pues Colombia a su ritmo creciente y de inversión, los puertos
han crecido, el gobierno ha inyectado a través de COMPES, en este caso, la amplitud de patios de contenedores. Por ejemplo, Cartagena adquirió más grúas pórtico, igual que Barranquilla. En los aeropuertos tenemos el segundo mejor aeropuerto de Latinoamérica en pasajeros y carga, que es el aeropuerto del El Dorado. El Entonces, Dorado, claro. hay que sentirse orgullosos. Miren el terminal de carga, el aeropuerto del Dorado, completamente modernizado. Yo creo que está más en la parte de eficiencia operativa, mano de obra y la tecnología que asocia a estos procesos. Y también la eliminación de mucha tramitología. En ese nuevo decreto 1165 se eliminaron muchos procesos ineficientes, que pues Colombia no es culpable de ello. En este caso, las mismas autoridades se curan en salud, porque ustedes bien saben que acá hay uno de los mecanismos de gestión del riesgo es la lucha contra el contrabando y el lavado de activos, que a diario se dan en aeropuertos y puertos, y los escándalos que vemos a diario en los noticieros con todos estos procesos. Entonces, pues un país que tiene eso, pues molesta y controla, claro, y tiene obviamente inclusive tema también de armamentos, de bioterrorismo, de muchas mercancías que son peligrosas para esos controles. Entonces, en este caso, ahí nos falta mejorar un poco. Total, y mira que yo creo que para todos los que estamos acá y para los que nos van a ver en las redes sociales más adelante, creo que yo saco una de las conclusiones más importantes frente a lo que hoy tú nos trajiste, y porque hoy quisimos analizar la cadena de suministros desde otra óptica. No digamos que desde lo que siempre hemos hablado aquí, de la relación que tiene con los programas de seguridad, con etcétera, sino desde una óptica mucho más operacional y que me parece muy importante y es una enseñanza clave. Esto para todos. Una de las escuelas que vamos a tener a través de Consultor Go Labs va a ser una escuela que se va a denominar la Escuela de Cadena de Suministros y Productividad. Y en esa escuela es donde vamos a validar qué cursos nos pueden ayudar a nosotros a superar esos skills que necesitamos para que como administradores de una cadena de suministro, como administradores de un sistema de gestión, como gestores de riesgos, tengamos conocimientos adicionales que nos permitan en la tarea del día a día que hacemos nosotros aquí, que es hacer gestión de riesgos y hacer gestión organizacional, pues se nos permita validar aún más eso. Iván, la última, y sé muy concreto con tu respuesta. Esta se la hago a todos mis invitados. Y es el núcleo de una organización, el núcleo de una empresa. ¿Cuál de estos tres tú qué es? El núcleo, la cadena de suministros, la tecnología o la gestión de riesgos. No importa lo que se le dedique la empresa. ¿Cuál tú crees que es el núcleo de una organización? ¿La cadena de suministros, la tecnología o la gestión de riesgos? Yo diría que hoy en día, la tecnología asociada. Porque anteriormente, ¿cómo hacíamos cadena de suministro? Excelente. Llamábamos con un teléfono de disco duro al proveedor y ahí tomaba dinamismo la cadena de suministro. Hoy en día la tecnología con los sistemas de EPC, el EDI, los temas de RFID, hoy en día con los drones, todo el tema de los WMS, me han dicho tantas tecnologías asociadas a la cadena de suministro que nos pusieron patines, nos pusieron bicicleta, nos pusieron moto a correr a 100 kilómetros por hora. Es por eso ahorita el cuarto de milla, que en este caso, pues, son logísticas lindas, hermosas, que nos ponen a generar un proceso de benchmarking y comparación. Yo diría que la tecnología es el motor, como usted es el núcleo, para acelerar la cadena de suministro y sobre todo que nos permite una mayor precisión desde proveedores, inventarios, planeaciones de la demanda, los MRP, todo lo que es el DRP también, que son los planeamientos de los recursos de distribución. Todo hoy en día esa inteligencia artificial, el tema del Big Data, el tema del Business Intelligence. Entonces, yo creo que ahí yo diría que es como un carro
que si no tiene la gasolina, el motor, esta tecnología, pues no anda. Claro, ¿Sí? y mira que de todas estas tecnologías que tú hablas, definitivamente yo tengo que aprovechar porque es que estamos hoy des en cuenta que en nuestro 9º episodio nos estamos dando cuenta cómo empezamos a recoger los episodios anteriores y los estamos empezando a maquetar en uno solo, para que nos demos cuenta el nivel de integralidad que tenemos que tener nosotros como profesionales. Digamos que la filosofía no es que yo sepa de todo con 1 centímetro de profundidad, como se menciona en algunas ocasiones, sino que nosotros, para poder hacer una buena gestión en una cadena de suministros, pues tenemos que tener conocimientos, digamos que de alguna manera holísticos para poderlo entender. Nosotros vamos a tener una escuela de innovación y tecnología, donde es una escuela literalmente para tecnólogos, no tecnólogos. Una escuela de tecnología para los que no sabemos de tecnología, pero que sabemos que necesitamos conocer qué es el Big Data, qué es el Design Thinking, qué puede llegar a ser el Internet de las cosas, una cantidad de herramientas, Design Thinking, no, perdón, todas las herramientas que nosotros podamos validar para poderlo hacer. ¿Listo? Profe Iván, de verdad te damos muchas gracias por estar aquí. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla, no hay problema. De verdad por haber asistido a este encuentro que definitivamente yo tenía muchas ganas de que ya hiciéramos algo, de que empezáramos a trabajar juntos, en que desde la óptica que tú dominas, desde la óptica que nosotros dominamos, pues yo creo que hacemos un complemento muy importante. Así que, Iván, de verdad, mil gracias por haber estado el día de hoy acá. Gracias a ustedes por la oportunidad y realmente pueden contar conmigo para cualquier tipo de manejo, asesorías en logística, comercio internacional, aduanas, empaques y embalajes. Bueno, todo esto es un proceso muy amplio. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Bien, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, de verdad, agradecerles muchísimo por estar siempre tan firmes en este Go Labs de cada 8 días, en donde pues lo único que nosotros queremos es compartir conocimientos con ustedes y potenciar conocimientos en lo que más nos apasiona a todos, como es la gestión de riesgos y la gestión organizacional para la cadena de suministros. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go Labs. Y nada, les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente episodio.